días. Qué rico verlos de regreso, un domingo más. Hoy empezamos una serie nueva. Y esta nueva miniserie la hemos titulado Más que un mensajero. Ahora, si ustedes recuerdan cuál fue la serie anterior, la serie que terminamos hace 8 días, va a tener mucho más sentido este título. ¿Recuerdan el título de la miniserie pasado? Póngame cuidado. Y la decidimos llamarla de esa manera porque estudiamos una etapa en la historia en la que Dios habla una y otra vez a su pueblo a través de qué personajes. A través de los profetas, ¿cierto? A través de cada uno de los profetas, Dios llevaba un mensaje a su pueblo en donde le decía, póngame cuidado. ¿Ustedes qué conclusión sacaron? ¿El pueblo le puso cuidado a Dios? La verdad, no. Cada vez que Dios daba un mensaje, a veces el pueblo parecía estar atento, pero no pasaba mucho tiempo y volvían a la misma rutina, lo cual equivale a no ponerle cuidado a Dios. Esta mañana es la primera charla de la miniserie Más que un mensajero. Y a mí me parece curioso cómo uno puede llegar a sentirse tan intimidado por algunas cosas en especial, ¿sí? Hay cosas que nos paralizan y que nos dan mucho, mucho miedo. Yo no sé a usted qué le da miedo. Yo creo que a mí no me bastarían estas 5 hojitas para escribir cada una de las cosas que me producen pánico. Pero una de esas cosas que a mí me da miedo es dar noticias. Ahora, ¿qué tipo de noticias? Claro, el día que me gane el baloto va a ser muy gratificante comunicarlo. No hago baloto. Claro, hay noticias que queremos contar, ¿cierto? Pero ¿cuántos de ustedes se sienten felices de saber que tienen que comunicar una mala noticia? Eso es otra cosa. Es el niño que rompió el plato y ahora está tremendamente asustado. ¿Cómo se lo explico a mamá, cierto? Hace poco escuchaba a un amigo contar cómo había sido ese proceso de contarle a los padres de su novia que estaban embarazados. Y parece ser alguien valiente, pero ese tipo de noticias hace que uno dé 1000 vueltas, ¿cierto? Porque no es fácil contarlo. A través de la historia de Dios, que también es nuestra historia, ¿cierto? Hemos visto cómo Dios ha entrelazado su historia primaria con la historia secundaria, que es la historia de la humanidad, pero también con nuestra historia personal. Y hemos visto su deseo de mantener una comunión perfecta con la humanidad, su creación especial. Incluso su anhelo por encima de la tendencia pecaminosa de la humanidad. O sea, ni siquiera la misma tendencia pecaminosa del hombre ha hecho que Dios desista de su deseo de habitar en comunidad con el hombre. Y como lo mencioné anteriormente, acabamos de terminar la serie Póngame cuidado y vimos cómo cada uno de los profetas de una manera muy contundente expresó la ira de Dios a través de mensajes a su pueblo por las conductas malas de su pueblo. ¿Se recuerdan el mensaje de Malaquías especialmente? Muy, muy fuerte. Y vez tras vez Dios lo hizo. Ahora, los profetas, en su mayoría, ellos tuvieron que dar las noticias que nadie quiere dar. Ellos tuvieron que hacer un trabajo muy, muy difícil. No hubiese querido estar en los zapatos de ellos. Es que nadie de nosotros quiere decir lo que la gente no quiere escuchar. O sea, eso es bien complicado. De hecho, nosotros sabemos cuándo tenemos que comunicar ese tipo de cosas. Y lo pensamos 1000 veces, pero Dios les dijo, tienen que hacerlo, háganlo. Y ellos obedecieron. Pero ¿saben una cosa? Llega un punto
en el que Dios deja de hablar, en el que es como si Dios dejara de insistir, póngame cuidado. Y saben, pasan aproximadamente 400 años en los que Dios no habla, por lo menos de una manera verbal como lo había hecho anteriormente. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? ¿No les parece a ustedes que 400 años es demasiado tiempo? Son 400 años en los que no hay noticias ni buenas ni malas, lo que en efecto es algo muy malo. O sea, pasan los años, pasan y pasan, y tú no sabes nada que viene, no tienes noticias. Dios es como si no se manifestara. Ahora, ¿qué ocurre para la historia secundaria, para la humanidad en ese tiempo? En 400 años muchas cosas pueden pasar. Y el pueblo de Dios se había olvidado de Dios en 16 años. Incluso en un tiempo más corto. ¿Qué pasaría en 400? ¿Será que Dios desistió de su plan? ¿Será que Dios llegó al punto en el que simplemente dijo, no voy a hablar más? ¿Voy a abandonarlos? El plan de Dios nunca, absolutamente nunca ha cambiado. Quizá para la historia secundaria Dios había abandonado su plan. Quizá era fácil pensar que Dios se cansó de que el hombre no le prestase atención. Tal vez para la historia secundaria ellos sí olvidaron todas las promesas que habían hecho los profetas y que se habían de cumplir incluso cuando Dios mantuviese silencio. Quizá muchos habían olvidado eso, pero para la historia primaria, en la historia de Dios, ocurría algo totalmente diferente. Todo estaba marchando según el plan inicial y según el plan divino. Aún quedaba un mensaje, el mensaje más especial, presentado de una manera que la verdad, incluso el pueblo judío aún no lo cree. Es tan maravilloso el último mensaje que Jesús iba a dar, que Dios iba a dar, que aún el pueblo judío sigue esperándolo. Porque rompe tanto los esquemas que no cabe en su imaginación. Así que, hablando de regalos, el título de la charla esta mañana es Un regalo exuberante, un regalo abundante. ¿Y por qué lo llamamos de esa manera? Si ustedes han dado regalos alguna vez, ¿cierto? Y han recibido, imagino que muchos regalos también. Si ustedes son detallistas, y si uno es detallista a la hora de dar un regalo, entiende que detrás de un buen regalo hay toda una investigación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no queremos dar cualquier cosa. Y los regalos que damos, de alguna manera, reflejan lo que sentimos y qué tanto conocemos a la otra persona, ¿cierto? A propósito, es septiembre. Para algunos, uno de los meses más queridos, para otros, el más odiado, porque no tiene festivos. Como buenos colombianos, esto es una pesadilla. ¿En serio septiembre no tiene festivos? Pero es un mes de regalos. Y muchas compañías, las grandes marcas, ya han diseñado todo un mundo de publicidad en donde nos invitan a regalar ciertas cosas que van como anillo al dedo, ¿cierto? O sea, ellos se han preparado para que nosotros quedemos como reyes a la hora de dar regalos, ¿cierto? Porque no queremos regalar cualquier cosa. Ojalá eso hubiese existido en mi tiempo. Con eso no hubiese recibido pastas de jabón. Una vez recibí en el colegio una barra de jabón. o una de dos. O no habían muchos asesores, o esa niña hizo muy bien la investigación. Y dijo, este chico necesita
una barra de jabón. ¿Ustedes recuerdan el jabón para mí? ¿Sí? Sí. Nunca se me va a olvidar ese regalo. ¿Mm? Exactamente. Sí, era un detalle muy particular. ¿Mm? Yo me inclino más por la siguiente opción. Creo que ella hizo un estudio muy exhaustivo. Ah, Personas están a las puertas de los almacenes, se han preparado para aconsejarnos. Y sí, en mi caso, yo no quiero regalar algo que una persona simplemente va a desechar. Yo quiero regalar algo que para esa persona sea especial. Los que juegan al amigo secreto, los que juegan, no estoy promoviendo, no les estoy diciendo que juguemos, pero los que juegan al amigo secreto, las experiencias no han sido buenas. Los que juegan al amigo secreto, ahorita saben que la magia está en investigar qué quiere la otra persona. Y de esa manera pues es mejor, van a recibir una buena cosa, por lo menos algo que van a utilizar o por lo menos algo que va a ser útil. ¿Mm? ¿Saben? Cuando se trata de Dios, Dios no es la excepción. Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Así que el concepto es el mismo. Y no sé si ustedes recuerdan, cuando empezamos esta serie de la historia, la primera vez que nos sentamos aquí para tener un espacio creciendo juntos, una recomendación fue, por favor, no pierdan el hilo. Porque hay un hilo de principio a fin que Dios ha mantenido y su mensaje, de alguna manera, a través de todo el Antiguo Testamento, está en una sola dirección. Hay un hilo ininterrumpido que nos trae hasta el día de hoy. Terminamos el Nuevo Testamento y hoy nos encontramos con el Nuevo Testamento. Y vamos a tratar de seguir esa misma línea. Así que el mensaje de Dios desde el mismo Génesis ha sido: voy a expulsarlos una vez que ellos pecaron. Dios los expulsa a Adán y Eva del Edén, pero les dice: ahí mismo, en ese mismo contexto, voy o estoy preparando un regalo para ustedes. ¿Y cuál es ese regalo? Es el mismo que se mantiene anunciado desde el mismo Génesis hasta el día de hoy. Así que vamos al punto, vamos allá al comienzo de todas las cosas, donde comenzó todo eso. Génesis 3, versículos 21 al 24. Si tú no tienes tu Biblia, aquí vamos a ayudarte con la proyección de los textos un poco más grandes, pero la invitación es a que tú tengas tu Biblia, ¿ok? Con eso puedes confirmar que te estamos diciendo la verdad. Versículo 21 del capítulo 3 de Génesis dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Interesante, ¿por qué los vistió? Porque estaban desnudos, ¿cierto? Pero ¿quién les enseñó que estaban desnudos? El pecado. Eso fue uno de los primeros reflejos y de las primeras reacciones del hombre con respecto a ese pecado. Cubrirse en algo que antes era natural. ¿Ok? El versículo 22 dice: y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. El mensaje aquí es uno: ustedes pecaron, ustedes desobedecieron y van a necesitar mucho más que una hoja de higuera para cubrir ese pecado. Ese es el mensaje y es la esencia del mensaje en este evento. Adán y Eva van a necesitar mucho más que arbustos para esconderse. Si se trata de cubrir y arreglar la situación con Dios, lo que ahora está mal, una hoja de higuera y unos arbustos no van a ser suficientes. De hecho, el esconderse constituía un problema mayor.
Así que el primer punto esta mañana en el que quiero hacer énfasis es: el pecado no se soluciona a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. El pecado no se soluciona a la manera del hombre, se soluciona a la manera de Dios. Cuando se trata del pecado, el hombre no es el más indicado para formar soluciones. La reacción del primer hombre cuando hubo pecado fue totalmente incorrecta. Adán peca, Eva peca, saben que están mal, y hay algunas reacciones que quiero que notemos ahí en ese mismo texto. Lo primero que ellos hacen es huir, ¿cierto? Correr. Y saben, correr nunca ha sido una buena alternativa, por lo menos una vez que los problemas se presentan. Cuando los problemas no se han presentado, a veces es sabio correr. Por ejemplo, pienso en José, cuando la esposa de su jefe empezó a asediarlo. Y llegó a un punto que él prefirió correr. Pero el problema como tal todavía no se le había presentado. Entonces eso me parece sabio. Si tú estás en una situación en la que sabes que no vas a resistir, pues es sabio que huyas. Escápate. Pero una cosa diferente es cuando el problema ya se ha presentado. O sea, si tú te has equivocado, si tú has faltado, correr no es una buena alternativa. Debes enfrentar el problema. ¿Pero eso fue lo que hizo Adán? No. Él corrió a esconderse, a negar lo que había ocurrido. Y como lo mencioné anteriormente, no hay arbustos que puedan cubrir el problema del pecado. Eso no es una solución. Es el chico que lleva la mascota a la casa, que sus padres no le permiten y la esconde debajo de la alfombra. No se puede esconder, es imposible. Es el tipo que presume que mientras los demás no se enteren, todo está bien. Y esa no es una solución, no delante de Dios. ¿Y qué es lo tercero que Adán hace? Autojustificarse. Creo que ese es el problema mayor con respecto al pecado. ¿Qué hace él? Busca culpables. Y el principal culpable, según Adán, no es ni siquiera Eva, es Dios directamente. ¿Por qué? Porque tú me diste, la mujer que tú me diste. Si tú no me hubieses dado esa mujer, yo no habría pecado. Y entonces empieza la disputa acerca de quién tuvo o no la culpa. Pero saben, buscar culpables, eso no soluciona absolutamente nada. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió con el rey Saúl, el primer rey de Israel? Dios le da el mandato de que vaya y destruya todas las naciones, todo el ganado, todo lo que tenga vida de los pueblos enemigos. Y Saúl va y se conserva una pequeña partecita. Y cuando Dios lo llama a cuentas, ¿cuál es la manera de justificarse? Dios, pero si es para ti. Yo no lo maté, conservé lo mejor, pero hombre, es una ofrenda para ti, entonces ¿por qué peleas? No, esa era la solución de Saúl, no era lo que Dios estaba pidiendo. En otras palabras, es el tipo que desfalca a la compañía, pero saca un porcentaje para dar ofrendas a los pobres. Justificación, autojustificación. ¿Y Dios qué hace? ¿Dios qué dice? Dios dice, no. Y cuando nosotros caemos en el error de autojustificarnos, a veces nos colocamos también en el papel de víctimas. Y entonces Dios sale a debernos.
En el caso de Adán, Dios fue el culpable. Y entonces esperamos que Dios diga: Adán, perdóname, no me fijé que Eva era defectuosa, por favor perdóname. No, Dios no va a decir algo así. Por el contrario, Dios dice: las fórmulas que ustedes proponen no son suficientes, son inútiles, no llevan a ninguna solución, sus remedios son peores que la misma enfermedad. Vamos a empezar a notar en el Nuevo Testamento que las discusiones más fuertes que Jesús tuvo no fue con las personas que no conocían y que nunca habían escuchado el Evangelio. Fue con las personas que se consideraban religiosas. ¿Por qué? Porque a veces ese mundo de autojustificación y de creerme que estoy bien es un problema mayor delante de Dios. Así que Dios dice: ustedes parecen lo que mamá nos decía muchas veces, todavía nos dice: ustedes están colocando paños de agua tibia en heridas profundas. Y el problema del pecado no se soluciona de esa manera. El problema del pecado dejó una herida muy profunda que solamente puede ser sanada por Dios, absolutamente por nada más. Así que solo Dios, que es santo, puede y tiene la autoridad absoluta para exigir el costo por el pecado. Usted y yo no somos llamados a decir de qué manera lo vamos a solucionar. La humanidad no tiene esa potestad. Esa potestad la determinó Dios en su soberanía. ¿Y qué nos dice el texto? ¿Qué es el precio? Lo encontramos exactamente allí en Génesis 3. Y es el segundo punto en sus boletines. Un ser inocente debe morir a causa de ese pecado. Ese es el dictamen de Dios. Génesis 3, versículos 21, nos dice que aquella vez ellos, cuando se vieron desnudos, su reacción fue cubrirse, cubrir unas partes específicas de su cuerpo. Y saben, algunos utilizan ese texto para argumentar que el pecado de ellos fue sexual. Y claro, no quiero ahondar en esa discusión esta mañana. Pero ¿saben cuál fue por qué ellos realmente se cubrieron? Porque ahora, a la luz del pecado, algo que antes era sano, que antes era puro y santo, ahora era visto con malicia. Quizá el morbo, el mismo morbo que domina hoy la mente de la humanidad. Ese panorama cambió absolutamente y su reacción inmediata fue tomar unas hojas de higuera y tratar de cubrir lo que para ellos ahora estaba mal. ¿Pero qué estaba viendo Dios? ¿Algo externo o estaba viendo algo mucho más profundo? Dios estaba viendo algo mucho más profundo. Lo interesante es que ellos se colocan unas hojas de higuera. Tal vez lo primero que encontraron. ¿Y Dios qué dice? Dice el texto que Dios hizo túnicas o vestidos de pieles y los vistió. ¿Por qué de pieles? Sencillo, porque la piel da más protección, ¿cierto? Porque si tú tienes una chaqueta de cuero, eso te va a proporcionar por lo menos calorcito. Se te va a ver mejor. Vas a lucir mejor en Edén. ¿Saben? Esa no es la razón. La razón es mucho más profunda. Dios hace eso por una razón muy, muy especial. ¿Saben? A la casa, a las afueras de la casa del pastor Scott,
Hay una planta de uchuva. ¿Ustedes conocen la planta de uchuva? ¿Sí? Esta es una hoja de planta de uchuva. Ustedes van a decir, estás acabando con la matica. Ojalá no vayan a linchar por eso. Esta semana yo quise tomar esa hoja. Y han pasado 3 días y esta mañana vi que todavía la planta está viva. Y yo confío ciegamente en que esa planta no se va a secar. Si se seca, tengo problemas. Espero que ustedes no vayan a decir eso a Scott. Es más, la verdad, hace poco esa planta tenía una buena cosecha de chuvas. Así que espero y casi que puedo dar por hecho que esa planta no se va a morir, no va a marchitarse siquiera. Así que puedo dar por hecho que esa hoja, que esa planta de higuera de la cual Adán y Eva tomaron esas hojas, siguió viviendo. Pero ¿saben una cosa? No puedo decir lo mismo del animal que donó y entregó su piel para que sus cuerpos fueran cubiertos. Eso es algo totalmente diferente. Ese animal tuvo que morir. Le costó su vida. Ese es el mensaje de Dios en Génesis. Ese animal tuvo que morir no para satisfacer la necesidad momentánea del hombre, y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. No fue para cubrirlos necesariamente. Ellos fácilmente pudieron haber continuado cubiertos con las hojas de higuera o quién sabe qué otras cosas. Pero Dios quería plasmar un mensaje importante. Y es que ese animal murió para mostrar la solución que satisfaría la exigencia de Dios para el problema del pecado. Esa era la verdadera razón y el verdadero mensaje detrás de ese primer sacrificio. Y aunque de una manera muy parcial la piel de ese animal sería una solución, sí, tal vez para sus cuerpos, tal vez les iba a dar un poco de calor, protección, mostraba cómo alguien debía morir, no solo por los pecados de Adán y Eva, sino por los pecados de toda la humanidad, por tus pecados y por los míos. Alguien que no tuvo absolutamente nada que ver con la acción deliberada del hombre, quien ahora era culpable, entonces debía morir. Algunas personas tienen problemas con Dios por eventos como este. Porque ¿qué Dios justo carga una condena sobre alguien que es inocente para aliviar el problema de los que sí son culpables? Y menciono esto porque quiero que lo tengamos ahí, porque posiblemente dentro de 8 días vamos a mencionarlo. ¿Pero no les parece a ustedes en medio de todo que es injusto? ¿Cómo es que alguien inocente tiene que morir por un culpable? Vale la pena que por favor recuerden esto. Y quiero hacer énfasis ahora en el concepto de inocente. Porque por lo menos hay 2 connotaciones que sobresalen cuando nosotros traemos a la mente el término inocente. Cuando nosotros hablamos de inocencia, en primer lugar nos estamos refiriendo a alguien que no tiene culpa. Alguien que no ha cometido maldad. Es decir, alguien que es sin pecado. Pero por otro lado, cuando hablamos de inocencia o de inocente, también nos estamos refiriendo a alguien que es ingenuo. Y si es ingenuo, entonces es fácil de engañar. Es fácil de envolver. Nosotros con Scott, creo que él aprendió la lección. Y creo que ocurre en todos los lugares, pero normalmente cuando en las partes comerciales
detectan la presencia de un extranjero, los precios se elevan, ¿cierto? Creo que nuestro pastor aprendió eso. Entonces ahora él cuando necesita salir a la calle o comprar algo que no maneja precios estándares, él pregunta, ¿sí? Es que van a creer que soy bobo y entonces me van a cobrar mucho más. Y esa es una realidad. Pero a veces ese es el concepto de inocente. Alguien que simplemente podemos envolver fácilmente o alguien que no tiene conocimiento previo de las circunstancias. Ahora, pensando en eso, ¿cuál de esas dos definiciones creen que se aplicaría más a Jesús? ¿Que es sin culpa, que no tiene maldad, que es sin pecado? ¿O que simplemente él estaba inocente de todo lo que estaba ocurriendo y que Dios desde el mismo Génesis lo estaba comprometiendo con la cruz? En el caso de Jesús, la aplicación es la primera. ¿Y saben por qué? Porque como lo mencioné al principio, todo apuntaba a Él. Ese animal que entregó su piel para que el hombre fuese cubierto en Edén era un tipo o una imagen de lo que Jesús iba a hacer después. Lo que vemos eso lo vemos en Génesis, lo vemos en el milagro de la liberación cuando Dios libertó a su pueblo Israel de Egipto. ¿Recuerdan que esa noche ellos por familias tuvieron que sacrificar un animal que debía ser perfecto, sin defecto? Y dice que la sangre de ese cordero sirvió para que el ángel de la muerte no tocara a ninguno de los hijos de los hebreos. Pero después, más adelante, lo vemos en las profecías. En las ofrendas que entregaba el pueblo en el desierto. Ellos tenían que ofrecer animales perfectos y sin mancha, sin defectos. Así que todo eso apuntaba a Jesús. Isaías 7, capítulo 7, versículo 14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Un poco más adelante, Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, escribe, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el Génesis, en la ley, en las profecías, y ahora lo vemos en el cumplimiento de la promesa. Mateo capítulo 1, versículo 23, dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo esto, ¿qué es todo esto? Que María, José estaban en problemas. Para el mundo ellos estaban en problemas. Estaban preparando todo para su boda y de repente María tiene que decirle a su prometido que está en embarazo. Pero hay una buena noticia, ella le va a decir que es del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que eso es una solución? No, para nada. ¿Creen ustedes que esa es una noticia que una novia quiere dar a su prometido? No, esa es una mala noticia. Pero Dios obra de una manera tan especial en medio de toda esa realidad y ellos deciden creer a Dios. Por encima de la vergüenza,
por encima del escarnio que se les pueda ocasionar. Incluso podrían condenar a María a la misma muerte. Pero cuando Dios les explica todo su plan, ellos entienden y dicen, nosotros aceptamos. Y no importa lo que ocurra, nosotros no somos nadie para interrumpir tus planes. Y ellos aceptan vivir esa realidad. El autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 al 3b, nos dice que Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. ¿Recuerdan? Póngame cuidado. Dice que en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Punto número 3. Nuestra salvación es una respuesta a la búsqueda implacable de Dios. Nuestra salvación es una respuesta a la búsqueda implacable de Dios. ¿Saben cuál ha sido nuestra reacción con respecto al pecado? Exactamente la misma que Adán y Eva. Dice en Romanos que no hay quien busque a Dios. Así que ni usted ni yo decidimos buscar a Dios, sino que Dios llegó hasta donde estaba cada uno de nosotros y nos encontró. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Y ese es el mayor regalo de Dios para la humanidad. Dios se hizo hombre, se hizo carne y ahora vino a habitar entre nosotros. Dios habló a la humanidad de muchas maneras, a través de muchos hombres. Sin embargo, hoy está en medio nuestro. Ahora nos habla a través de su Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros. De la manera menos explicable posible para la historia secundaria, Dios se hizo hombre y ahora es parte de su creación. Lo que ocurrió en Sinaí, ahora ocurre nuevamente. La diferencia es que ahora Dios es humano. No solo la humanidad puede verlo, sino que puede sentirlo, puede palparlo, sin intermediarios. Tan humano que, como alguien dijo, lo impresionante de Jesús no fue la parte sobrenatural, sino lo natural que llegó a ser comparado con cada uno de nosotros. Vamos a notar más adelante, el autor de Filipenses dice que Dios se rebajó a sí mismo hasta llegar a estar en nuestra misma condición. ¿Para qué? Para un tiempo después entregar su vida por cada uno de nosotros. Alguien cercano, alguien amigo, alguien de casa. Nosotros no buscamos a Dios, Él se hizo hombre y llegó hasta donde nosotros estábamos. Y hoy nosotros decimos que es un regalo exuberante porque rompe los esquemas. Decimos que es un regalo abundante porque resulta imposible de entender. Decimos que es un regalo abundante porque absolutamente nadie más podía hacerlo, sino solo Dios. Jesús es el regalo de Dios para la humanidad, preparado desde la eternidad para la eternidad. No le tomó a Dios por sorpresa, tampoco le tomó a Jesús por sorpresa.
Él se hizo hombre para venir a habitar en medio nuestro. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios está con nosotros. Dios entre nosotros. Dios también ha seguido el rastro de la humanidad y en ningún momento le ha perdido de vista. Y desde el Génesis, incluso antes de la creación, Dios sabía exactamente lo que necesitábamos. Y de principio a fin, todo se ha estado tejiendo para el gran momento. Y el gran momento es hoy. Hoy es el gran momento para ti y para mí. Mi pregunta esta mañana es, ¿tú estás con Él? En el lenguaje hebreo, Emmanuel significa Dios con nosotros. Ese fue el nombre que se le dio a Jesús. Pero mi pregunta es, si Dios está en medio nuestro, ¿tú estás con Él? ¿Has abrazado el regalo de Dios para tu vida? Si tú estás aquí esta mañana y no has recibido a Jesús como tu Salvador personal en tu corazón, yo te ruego esta mañana que nos permitas mostrarte qué debes hacer si quieres recibir ese regalo.